para que el registro de la clase quede. Y vamos a compartir pantalla. Por favor me confirman si están viendo nuestra pantalla. Listo. La semana pasada llegamos más o menos hasta por aquí, explicamos un gran compendio. Durante la semana los estudiantes realizaron con su profesor de acompañamiento la matriz de comparación de las teorías y de los teóricos de la administración. Se espera que hayan avanzado en ella y que tengan un conocimiento bastante ya muy amplio sobre esta matriz. Pero entonces, en esta primera parte, lo que les vamos a proponer, chicos, vamos a ir concluyendo algunos temas. Queremos resaltar algunos teóricos en particular que van a ser muy importantes para todo lo que se viene en este curso, pero además en toda tu carrera y tu ejercicio profesional. Una de las primeras escuelas que abordábamos era la escuela científica, la escuela de administración científica. ¿Quién nos puede hablar de ella? ¿En qué consiste? ¿Quién fue su principal precursor? ¿Y por qué se llama científica? ¿Y por qué se llama científica? También un comentario general. No estamos pidiendo detalles ni memoria, simplemente que nos comenten qué se comprendió frente a esta escuela de la administración científica. Jacqueline, ¿estás por aquí? Erika, Sandoval. Alejandro Bonilla. Alejandro. Contanos, Alejandro, ¿qué entendiste por la administración científica? No, no se le escucha nada, Alejandro. Daniel. Daniel Agredo. Hola. Hola, Daniel, contanos. ¿Qué entendiste vos por administración científica? ¿Quién es su principal Bueno, precursor? pues yo tengo entendido que pues la idea era aplicar los métodos que se utilizaban en la ciencia, pues los métodos científicos para la solución de problemas en la administración, ¿no? En pues problemas administrativos con el fin de tener la mejor eficacia y ajá. Muy bien, gracias, Alejandro, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Profe, Dime, dale. pues puedes devolver por favor la diapositiva. Un segundo. Bueno, la administración científica, por lo que yo entiendo, fue donde se empezaron a crear las diferentes teorías de la administración. Fueron las que nos pusiste como a investigar en la anterior clase, como el marketing, algo así. El benchmarking. Benchmarking. Muy bien, Laura. Muy chévere. Bueno, muy bien. Entonces, la clase pasada decíamos con la profe Ruth que la administración nace casi que con la humanidad, pero solamente a finales del siglo XX, perdón, a finales del siglo XIX, es que se empieza a configurar como una ciencia, objeto de investigación. Y es precisamente uno de los padres, Frederick Taylor, junto con
Henry Fayol. Frederick Taylor y Henry Fayol se van a convertir en los padres de la administración moderna, porque son los que de alguna manera van a marcar los lineamientos. Y lo que habla Taylor como ingeniero es lo que nos decía un poco ahora Daniel Alejandro, que es esa capacidad de cómo tomamos cosas de la ciencia, del método científico, y lo aplicamos para la resolución de problemas administrativos. Y por eso nace la administración científica en primer momento. Aquí hay que mencionar, jóvenes, que esa aplicación se da básicamente porque Taylor, desde muy joven, se vinculó a la empresa y empezó desde el cargo más bajo. A medida que él fue estudiando, porque él empezó a estudiar ingeniería y fue ascendiendo, él pasó por todos los cargos de la empresa. ¿Qué le permitió esto a Taylor? Que supiera qué se hacía en cada cargo, cómo se comportaba la gente en cada cargo, qué necesitaba la empresa, y a partir de ese momento lo que hace es empezar a escribir un libro, que fue el primer libro de administración que nosotros conocemos, y razón por la cual se le dio el nombre de padre de la administración al señor Taylor. Entonces ahí está la aplicación científica. ¿Y por qué científica? Porque cuando las cosas se escriben y se demuestran, pues simplemente hay posibilidad de extrapolarlas, de mostrarlas, de llevarlas a otros entornos, a otros países, y verificar que eso sí se está presentando. ¿Sí queda claro? Una de las cosas que nos va a decir Frederick Taylor es, y nos va a advertir sobre la necesidad de hacer división del trabajo. Porque en esa división del trabajo es que se puede dar una especialidad de funciones. Y por esa misma época aparece Adam Smith, economista. La economía y la administración van surgiendo casi que de manera paralela, y Smith nos dice que el mercado es un regulador invisible, porque el mercado nos dice qué debemos ofertar, qué debemos retirar, a qué le debemos subir precio, a qué le debemos bajar precio, y de alguna manera nos está diciendo, ojo con esa mano invisible que se llama el mercado, porque en una competencia y en un libre mercado, esa mano invisible es la que lo va a regular, va a generar las condiciones para las interacciones y las relaciones. Obviamente esa competencia y ese libre mercado va a incrementar la producción, y va a mejorar las habilidades de innovación, en tanto haya división del trabajo para poder que cada quien se especialice. Hoy en día la división del trabajo es muy normal, es muy común. El profesor es profesor, y el que hace tesorería es el tesorero, y el que hace... En la época, a finales de 1800, pues eso no era tan claro, y todo el mundo casi que hacía de todo. O sea, todo el que llegaba a la empresa tenía que barrer, limpiar, hacer cuentas, ayudar a cortar, ayudar a empacar, todos. Y si bien es cierto, se producía, no se producía con la agilidad que se requería. Y lo que hace el señor Taylor es llegar y demostrar que la especialización de tareas era positiva y obviamente daba mayores dividendos, mayor rentabilidad. Taylor nos va a decir que para incrementar la producción en las fábricas se debe incrementar la remuneración y las oportunidades de promoción a los empleados, porque para él era muy lógico que si un empleado sentía que podía ascender o sentía que tenía un buen incentivo económico, pues ese sentimiento de satisfacción lo iba a llevar a que pudiera mejorar la productividad y por lo tanto mejorar la calidad de lo que hacía. El segundo elemento es que la prosperidad conjunta de trabajadores y patrones
va a permitir que en la medida que haya ese equilibrio, si el patrón gana mucho dinero, pero con ese dinero ayuda a que también sus trabajadores progresen, pues ese trabajo y la responsabilidad del mismo se van a dividir igualitariamente entre el directivo y el obrero, porque el obrero también se va a sentir vinculado. Por eso Taylor llama la atención sobre la necesidad de tener unas claras normas de producción. Asimismo, dice que en la medida que haya una apropiada selección del personal, que no se haga por amiguismo, sino que se haga una buena selección del personal, que se desarrollen buenos procesos de capacitación, que se asigne un salario justo y que haya una oportunidad de promoción, pues pueden haber nuevos métodos de control más allá del simplemente policivo, porque la gente empieza a autorregularse por cuidar la empresa. Y eso pues nos demuestra que la selección científica funciona. Fíjate que justamente por eso es que la empresa crece, porque ya las personas se dan cuenta que las empresas se están pagando bien, que las empresas capacitan a su gente, pues la capacitan en lo que tienen que hacer, pero la capacitan. Y entonces las ciudades empiezan a crecer alrededor de las empresas y se genera una dinámica comercial muy fuerte. Entonces los planteamientos de Taylor son interesantes, son positivos, fueron copiados por muchos empresarios de diferentes sectores, entre ellos Ford, ¿cierto? El de los autos Ford, que logró especializar a la gente de la línea y amplió, más bien aumentó la capacidad productiva. ¿Listo? Y finalmente él dice que aprovechar el estudio científico del trabajo para contar con una jornada leal, y la jornada leal tiene que ver precisamente muy de la mano con el salario justo, y es que la gente tuviera la claridad de que su jornada empezaba a una hora y terminaba a otra hora, que era una jornada establecida, que iba a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. Antes de esto era sabías a qué horas entraba, pero no sabías a qué hora salía. Puede que un día el jefe llegó muy contento y a media jornada váyanse todos para la casa, pero al otro día llegó de mal genio y 10, 12 horas de trabajo por la misma paga. No habían horas extras ni nada por el estilo. Sin embargo, fíjate que Taylor aprovecha esa relación que tú haces allí para pagar adicionalmente a la gente cuando se quedaba. Quiere decir, es el principio del pago de horas extras. ¿Sí? Por eso la gente empezó a ganar muy bien. Después de Frederick Taylor, pues va a venir otro señor muy importante, vamos a verlo aquí, Henry Fayol, que es el padre de la administración industrial. Entonces, si Taylor proponía la aplicación del método científico en la administración, Fayol va a proponer todos los principios de la industria a la administración. Taylor y Fayol eran ingenieros, no eran administradores. Como ingenieros, entonces, pues son hombres de ciencia, hombres de hacer análisis de procesos, de métodos, de tiempos, y lo que va a decir Henry Fayol es cómo podemos, desde la industria, desde lo industrial, aplicar a los procesos administrativos. Para Fayol habían tres pilares fundamentales para una eficiente administración. El primer pilar fundamental era la identificación de las operaciones de la empresa, y él va a proponer que hay unas operaciones técnicas, operaciones comerciales, financieras, de contabilidad, de seguridad y administrativas. Es decir, Henry Fayol nos va a profundizar un poco lo que nos decía Taylor de la división del trabajo. Y dice, si en la fábrica, en la empresa hay unas operaciones, pues esas operaciones tenemos que tener la capacidad de clasificarlas,
y de poner personal calificado para esas operaciones. El segundo pilar fundamental para Fayol son los elementos que conforman el proceso administrativo, que hoy, y es lo que hemos hablado en las clases anteriores, lo conocemos como el famoso PODC, planear, organizar, dirigir y controlar. Para Fayol eran el prever, el organizar, el mandar, el coordinar y el controlar. Pero a lo largo de la historia, estamos hablando de comienzos del siglo pasado y estamos 100 años después, pues la cuestión va evolucionando y hoy en día hablamos de cuatro elementos del proceso administrativo. Y finalmente el tercer pilar para Fayol van a ser 14 principios administrativos. En la medida que la organización identifique sus áreas, cumpla con un proceso administrativo y cumpla con estos principios, se garantiza la eficiencia y la efectividad del proceso. Fíjense ustedes cómo se va compaginando la teoría de Taylor con la de Fayol. Taylor dice: la productividad se mejora especializando el trabajo de las personas. Mejorando, ¿en qué sentido? Salarialmente, ¿cierto? Enseñándole a las personas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Fayol? Fayol nos dice: los principios administrativos de planeación, organización, dirección y control son los que nos van a ayudar a mejorar la empresa. Entonces, mientras uno habla de la productividad, el otro mejora los procesos y compaginan para que la organización sea bastante efectiva y eficiente. Esos 14 principios, mírenlos aquí, están dados por lo que ya hablábamos un poco, la división del trabajo. Pero también nos va a llamar la atención sobre dos tipos de unidades, la unidad de mando y la unidad de dirección. No todo el mundo puede mandar, que mande una sola persona, por eso decimos mucho cacique y poco indio, preferiblemente pocos caciques y muchos indios, para referirnos a que pocas personas que manden y muchas personas que obedezcan. Lo mismo sucede con la dirección. El mando y la dirección son cosas que pueden ser paralelas y pueden ir muy de la mano. No siempre, pero la dirección es cómo oriento, cómo planeo, cómo me pienso la organización. Y ese planear y pensar la organización tiene que tener una unidad. Es decir, cuando una empresa define, por ejemplo, su visión o su misión, pues está teniendo una unidad de dirección, porque todas las personas que hacen parte de la empresa saben exactamente hacia dónde vamos. Por eso es que siempre hay un gerente, ¿cierto? Hay un CEO. ¿Por qué? Porque es una persona la que establece el rumbo. Así trabaje en equipo, así genere consenso. Quien va a poner la cara por lo que está pasando es una sola persona. Esa es la unidad, ¿cierto?, de mando y la dirección. Miren la que sigue como es de interesante, ¿cierto? ¿Qué decía Fayol? Ojo, que el interés particular debe subordinarse al interés general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por más necesidades que tenga una persona que llega a trabajar en mi empresa, si esa persona no se vincula al objetivo empresarial, pues no puede trabajar aquí. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Eso se llama subordinación, ¿cierto? Que siempre esté mi interés por debajo del interés general. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Si necesitamos mejorar las vías para los ciclistas, angostamos un poquito la vía de los automóviles. ¿Qué es lo que ocurre? El interés particular, ¿cierto?, del automovilista se tiene que supeditar al interés de las vías para los ciclistas, porque eso es salud. Y a mejorar la Y calidad, a mejorar la calidad de vida. ¿Listo? Sí. Propone Fayol también que hay que incentivar al personal permitiéndole que ellos tengan iniciativa, que no sea solamente un caballito de trote que va ahí sin opinar, sino que tenga iniciativa, que pueda aportar a la organización, y por lo tanto propone que haya y que se motive la unión del personal. En la medida que la gente
hablan en la organización, se vuelven amigos, generan relaciones, pues eso va a permitir que la administración fluya de una mejor manera y que por lo tanto haya el siguiente principio, que es el de la estabilidad del personal. No puede ser que el personal esté rotando constantemente, sino que se debe garantizar que se mantenga durante el tiempo. Claro, y si ustedes se dan cuenta, miren todo lo que se habla en relación con las personas, ¿sí? En relación con las personas. ¿Qué quiere decir? Que desde Fayol nos estamos dando cuenta que se están priorizando los aspectos relacionados con el talento humano, con la gente, ¿sí? En esa época lo llamaban recursos humanos. Recursos humanos. Hoy en día ya sabemos que el humano no es un recurso, sino es un talento. ¿Listo? Entonces, junto con la estabilidad se habla de equidad, de orden y de jerarquía. ¿Por qué? Porque la idea es que las personas entiendan que son iguales, que deben seguir las orientaciones de un jefe y que ese jefe está con ellos en diferentes circunstancias. ¿Sí? Sí. De la mano de los primeros principios de la división, de la unidad de mando, de la unidad de dirección, pues Fayol también nos va a proponer una centralización en la administración. Es decir, los procesos se deben, para Fayol, se deben centralizar en unidades. Pero también tiene que haber una remuneración adecuada y acorde al trabajo de cada quien. Se debe mantener la disciplina, la autoridad y la responsabilidad. 14 principios indiscutibles para Fayol, los cuales van a sentar las bases de la administración. Ojo, estamos hablando de la empresa de hace 100 años. Puede que hoy en día muchos de esos principios tengan todavía vigencia, puede que hayan otros que ya no estén tan vigentes. O se hayan unido, se hayan fusionado. Correcto. Luego de Fayol, en la década del 30, de 1930, van a aparecer las escuelas del comportamiento humano. Y aquí aparece un personaje, Elton Mayo y Robert Owen, que van a empezar a decir, muy bien, Taylor habla de la administración científica, la ciencia, el análisis frío del dato, Fayol me habla de la industria, de la organización, del proceso, pero Elton Mayo nos dice, ¿y dónde queda el talento humano? Y por eso Elton Mayo, junto con Robert Owen, empiezan a hablar de las escuelas del comportamiento humano. Y entonces empiezan a ver esos impactos que tienen las teorías científica e industrial sobre el desarrollo y el comportamiento del ser humano. No, es más, empiezan a darse cuenta, a mostrar que los equipos de trabajo son positivos en la empresa, que los grupos informales aportan mucho a la empresa, que la gente contenta aporta mucho a la empresa, que la gente disgustada no le aporta a la empresa, ¿cierto? Porque al contrario, organizan sindicatos y eso afecta la dinámica de la empresa, y allí es donde se toma en cuenta por los empresarios lo que se llama el comportamiento humano. ¿Sí? Bueno, luego en la década de los 40, 10 años después, aparecen las escuelas cuantitativas matemáticas. De la mano de este par de precursores alemanes, muy parecido a lo que nos proponía Frederick Taylor, la matemática como ciencia exacta. Todo tiene que ser como un relojito. Y cómo la matemática le empiezan a aplicar a los procesos. Pero siempre va a aparecer esa tensión entre la ciencia y lo humano. Y miren que en la siguiente década van a aparecer las escuelas del relacionismo. Y el relacionismo, pues obviamente está centrado en el ser humano, porque el ser humano se relaciona entre sí. El ser humano no se relaciona con una máquina, no se relaciona con un escritorio, lo usa, pero no se relaciona, no hay una interacción. Entonces,
Esas escuelas del relacionismo, del humanismo y el relacionismo, lideradas por Douglas MacGregor, por Abraham Maslow y por David McKeehan, pues van a empezar a sentar ya al ser humano como un sujeto que piensa, que actúa, que tiene sentimientos y que tiene poder de decisión. A mí esta me encanta porque don Abraham Maslow lo vemos desde el colegio con la pirámide de necesidades. Recuerden que Maslow nos dice, los seres humanos tenemos unas necesidades básicas, las cuales todos de alguna manera tenemos satisfechas, pero hay unas necesidades intermedias y unas necesidades suntuosas. Tengo sed, eso es una necesidad, la suples con un vaso de agua. No, tengo sed de una Coca-Cola. Eso ya es una necesidad de pronto suntuosa, porque no todo el mundo puede tener acceso a la Coca-Cola. Entonces, y yo siempre pongo el ejemplo del mendigo. Un mendigo tiene solucionadas sus necesidades básicas: comida, come, bien o mal, pero come; dormida, duerme; techo, así sea debajo de un puente; educación, aprende de la calle, porque todo el tiempo está aprendiendo; vestuario, como sea, harapiento y todo, pero se viste. ¿Que hay mendigos desnudos? Sí, pero normalmente llega la policía, lo coge y lo viste. Entonces, satisface sus necesidades. Entonces Maslow nos va a decir, ojo, ese sujeto, ese ser humano dentro de la organización tiene unas necesidades y tiene unos intereses y tiene unos gustos, y ese ser humano, su necesidad no necesariamente es el trabajo, es cómo mejora su calidad de vida a través de ese trabajo. ¿Qué quiere ese ser humano? Comprarse una casa, tener una familia, tener una estabilidad, tener mucho dinero en el banco, y cómo la empresa le ayuda a solventar esas necesidades básicas, intermedias y suntuosas. Entonces fíjate que ya empieza a verse una negociación directa entre lo que es la organización y lo que son las personas. ¿Qué buscan las personas cuando llegan a una empresa? Cuando comenzaron, buscaban era comer, ¿sí? Comer. Y ese comer se lo daba el salario que ganaban. Luego ya se dieron cuenta que con ese salario mejoraban su calidad de vida, podían comprar una casa, podían mejorar sus cultivos y demás. Y ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya entremos a hacer un análisis del aporte que hacen las personas a la organización y cómo la organización debe preocuparse por tener la gente contenta, ¿sí? Antes, comenzando, no había ese concepto, porque el concepto era, mucho antes de Taylor, era simplemente que trabaje por la comida o que trabaje por unos pocos pesos o pocos centavos o la moneda que fuera. En cambio ahora ya se está dando importancia a las personas. En la década siguiente van a aparecer dos corrientes muy importantes: las escuelas del estructuralismo y las escuelas del enfoque de sistemas. Entonces, el estructuralismo ya empieza a reconocer tanto los componentes científicos, matemáticos, como los componentes del ser humano, y empieza a hablar que la organización es una estructura que está compuesta por diferentes partes. La estructura de un edificio tiene columnas, tiene ladrillos, tiene puertas, tiene ventanas. Entonces, lo que nos va a decir la escuela del estructuralismo es, ojo, la organización tiene procesos, tiene métodos, pero también tiene seres humanos. Y aparecen en esa misma época, se complementa, ¿no? La escuela de sistemas. En la escuela de sistemas van a aparecer algunos precursores que nos dicen, ok, si es una estructura, también debemos pensar que la organización es un organismo vivo. Por eso empieza a aparecer el concepto de la organización. Y como organismo vivo está compuesto por diferentes sistemas. Un sistema, chicos, es algo complejo que tiene una cantidad de partes
que funcionan de manera independiente, que cada una tiene que funcionar, que de manera independiente solamente sirven si se relacionan con los demás elementos del sistema. Sistema circulatorio, piense en las venas, piense en el corazón, piense en las arterias. Si a usted se le tapona una arteria, por muy bien que le funcione el corazón, muy seguramente ese taponamiento le va a causar un infarto. O si a usted se le para el corazón, puede que las venas y las arterias funcionen muy bien, pero si se paró el corazón, se paró todo. Entonces miren cómo el oxígeno al cerebro falla, y fallan los riñones, y falla todo. Entonces, un sistema que falle inmediatamente afecta a todos los demás sistemas. Todos los demás sistemas. Entonces dice, la organización es un sistema que está dentro de otro sistema y todo debemos verlo como tal. Entonces estas escuelas de sistemas son muy interesantes porque ya le dan una mirada, ya no solamente desde la especialidad del trabajo, sino cómo esa especialidad de trabajo tiene que tener una interacción entre todos los elementos. Chicos, alguien que me ayude a leer este gráfico que está aquí a la izquierda. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo leen? Hola, ¿nos quedamos solos? ¿Alguien que se quiera arriesgar a tener un 5? Ni por eso, pues. Ahí está. Muy bien. ¿Yo puedo? Claro, por favor, Daily. Daily, sin la tilde. Daily. No sé si se esté leyendo bien, pero ¿Lo estás haciendo? yo lo leería el de la izquierda, ¿no? Sí. Ok. Entonces sería entrada, información, energía y recursos. El sistema se compone por un subsistema. El subsistema se compone por tres componentes. Y salida, información, energía y recursos, que hace parte del ambiente externo, que sería el supersistema. Dailin, ¿y podrías darnos un ejemplo de cómo lo aplicaríamos, este gráfico, en un ejemplo cotidiano? A ver, un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, piensa en una fábrica, una panadería. Ok. Bueno, pues la panadería está constituida por lo principal, que es el panadero. Después están como los componentes, que sería como el pan o lo que vende. ¿Qué le entra a la Algo así. panadería para poder producir el pan? Entonces ya dijiste, el panadero, de pronto la Ajá. harina, los huevos, el agua. Los ingredientes para hacer el pan. O sea que esos serían los insumos de entrada, ¿cierto? Exacto. La información, la energía, los recursos. ¿Y qué pasa dentro de ese sistema, dentro de la panadería? Pues está la elaboración del producto y de lo que se vende, ¿no? Ajá. Y mira que habrían diferentes subsistemas. La parte de producción, de fabricación, pero muy seguramente dentro de la panadería hay un subsistema de comercialización o un subsistema de ventas o un subsistema financiero. Muy bien. Es que el azúcar llega por un lado, quiere decir, por cuenta de otra empresa. La mantequilla, la harina, los huevos, son 4 unidades de negocio diferentes que entran a la organización y allí dentro se condensan, ¿cierto? Se unen, que es lo que hace el panadero, para que haya una salida en forma de pan, de bizcocho, ¿cierto? De tortas, de todo lo que conocemos, tostados. A ese ambiente externo que se denomina supersistema. Sí. Entonces, la teoría de sistemas va a hablarnos precisamente de esos elementos. Y ahí de manera paralela van a aparecer, por ejemplo, este señor Peter Drucker, que ustedes lo van a escuchar a lo largo de su carrera, que nos empieza a hablar
de la administración por objetivos. Es decir, debe tener un enfoque la administración. Herbert Simons, que nos dice, hay que tomar decisiones, pero ¿cómo tomamos decisiones? Y aparece toda una teoría de cómo tomar decisiones. Y aparece Andrews con los principios de la planeación estratégica, que luego Porter y otros van a profundizar y van a mejorar este discurso. Estamos hablando de esa década entre los 40 y los 60. Bueno, aquí están estos personajes. Luego está la escuela neoclásica, las escuelas neoclásicas y las escuelas de desarrollo organizacional en la década de los 70. En esas escuelas de neoclásicas, miren que está Drucker, está Kuntz, que se los hemos recomendado muchas veces, O'Donnell, y en las escuelas de desarrollo organizacional van a aparecer otros precursores. Ustedes encontrarán en las librerías y en la base de datos de la biblioteca prácticamente textos de todos ellos. Muchos de ellos todavía están vivos, ¿sí? Todavía están vivos y muchos de ellos siguen investigando. Drucker incluso falleció hace, comenzando como el 80. El 80. No, después, 80 o 90. Pero Drucker fue otro de los que recibió también el nombre del padre de la administración moderna. ¿Por qué? Por los aportes que le hizo a la administración. Fíjense que, como decía el profesor Diego, quienes empezaron con este estudio no fueron administradores, fueron ingenieros. Pero por el camino se fueron sumando psicólogos, se fueron sumando todo tipo de ingenieros para hacer lo que hoy tenemos como teoría de la administración. Luego en los años 80 aparece la histeria de la calidad total, del mejoramiento continuo. Todo tiene que ser mejor. Y ahí aparece un señor, Edward Deming, que va a ser también otro de los clásicos que ustedes van a estudiar, que empieza a hablar de que todo cada vez tiene que ser mejor, porque se tiene que perseguir la calidad total. Sí, sí. También Uchi. Ajá. En esa teoría de la calidad total, pues se piensa en la planificación de la calidad, en el control de calidad y en el mejoramiento continuo. Esa planificación de la calidad y no necesariamente tiene que ver con altos estándares de calidad, también tiene que ver con bajos estándares de calidad, porque para todo hay clientes. De hecho, hoy en día hay un concepto que tú lo explicas muy bien, profe Ruth, que es de la obsolescencia planeada. Sí. Ustedes quizá se han dado cuenta que hay blusas que ya no duran como duraban antes, hay calzado que se daña muy rápidamente, hay unos focos, unos bombillos, que antes sus padres o sus abuelos les decían, esos bombillos duraban mucho tiempo, duraban 5 o 10 años, y ahora escasamente duran 1 o 2 años, y si los queremos para que duren más, simplemente hay que pagar más, ¿cierto? O son peligrosos, los residuos son peligrosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercadeo desmesurado, esas ganas de rentabilidad constante, nos ha llevado a lo que el profesor Diego decía, que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? No le vamos a dar la mejor calidad al producto porque entonces la gente no compraría. Mejor achiquémosle la vida útil a ese producto para que la gente tenga que comprar más. Eso está pasando con los televisores. Ustedes compran un televisor y perfectamente al año, a los 2 años ya tienen que mandarlo a arreglar. Cuando antes un televisor podía durar hasta 10 años. Porque un televisor no se toca, pues solamente es el control remoto. Una nevera, una lavadora, ¿cierto? La ropa, las blusas. Ustedes hablan con sus abuelos y las blusas les duraban para el que la estrenaba y el hermano siguiente y hasta la 3.ª generación. Hoy en día eso es imposible, ¿cierto? No solamente porque se dañe, sino porque la gente ya no lo recibe. Entonces, miren cómo el concepto de calidad tiene límites.
y los límites se los pone la empresa. ¿Sí? ¿Joven? Finalmente, chicos, aparecen las escuelas como la reingeniería. Reingeniemos todo, volvámonos a inventar. Hay un libro que me encanta que dice, si no está roto, rompan. Entonces las empresas vienen organizando, funcionando bien, hágale, reinvéntensela y revuélquela a ver qué pasa. Si es bueno o si es malo, no sé, son teorías, son tendencias que en algunos contextos funcionaron y en otros no tanto. También aparece el benchmarking, que es esa necesidad de, o digamos como esa tendencia a investigar a la competencia. ¿Qué están haciendo los otros para yo superarlos, para yo mejorarlos? En estos días, bueno, hace más o menos unos 6 meses, se empezó a poner muy de moda un pastel que se llama el Red Velvet. No sé si lo has probado. Sí, el rojito. Delicioso. Y entonces antes se conseguía muy escaso. Hoy en día ya está en cualquier tienda de barrio lo venden. Precisamente por esa necesidad de competencia. Ustedes ven que alguien sale con una innovación y al poco tiempo ya muchas empresas están haciendo exactamente lo mismo. El outsourcing, contrate por fuera lo que no es misional. La Universidad Autónoma, por ejemplo, no es misional el aseo, entonces contrata un servicio de aseo, Brilla Aseo, para que haga el aseo a toda la organización. La seguridad externa no es misional de la universidad, entonces contrata Seguridad Atlas para que haga toda la seguridad externa de la universidad. El outsourcing es eso, ¿cómo contratamos por fuera lo que no es de nosotros? Y finalmente la organización virtual del siglo XXI, que se va a agudizar con la pandemia, porque cada vez se vuelve más virtual la organización. Entonces empiezan a desarrollar, por ejemplo, hoy en día leyes sobre el trabajo remoto, sobre el trabajo a distancia, sobre el trabajo virtual. Un panorama, un brochazo muy amplio para cerrar las teorías y las tendencias administrativas que ustedes conocieron y profundizaron a través de la matriz. Jóvenes, pero no se preocupen. Esto que hicimos nosotros, como dice el profesor Diego, es un brochazo. O sea, pasamos muy rápido varios siglos. ¿Sí? Lo bonito sería que ustedes se dedicaran a comprender muy bien, a entender muy bien qué significó cada una de las etapas para la administración actual. Ustedes pueden decir, pero yo no soy administrador, yo voy a ser profesional en mercadeo. Sí, pero también va a utilizar la administración. Entonces, entiendan todo, comprendan todo, ¿cierto? Que los conceptos les queden muy bien grabados porque son ustedes, con su proyecto de vida, los que le van a dar forma y razón de ser a esto. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien, chicos. Allí en la presentación, luego hay toda una síntesis que les invito a que vean. Quiero que veamos. Hay una pregunta. Dailin, ¿te quedó la manito levantada o tienes otra pregunta? Se me toca ver quedó levantada. Bueno, bájela porque le va a calambrar. Bueno, chicos, voy a compartirles un video. Quiero que lo veamos, le pongamos mucha atención porque van a haber unas preguntas antes de pasar a la prueba de autodiagnóstico. Por favor, me confirman si ven y escuchan bien.
Bueno chicos, cuéntenos cómo lo vieron. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés son más creativos? En Open English Junior, ¿vieron algo de lo que mencionamos hoy en ese pequeño video? Algo de las escuelas administrativas. ¿Qué identifican allí? Jóvenes, ¿no les gustó el video? Esto es interesante. ¿Pero qué? ¿Qué viste? ¿Qué reconociste? No, pues, o sea, pues allá analizando el video normal, pues vi como en la metodología que usaron cada uno, Sí. que el zapatero chiquito, el bajito, hacía una creación nueva, pero nadie le compraba y llegaba el de al frente y cogía esa creación y la modernizaba y le ponía la cantidad de descuentos que usted quisiera. Ajá. Entonces el zapatero al ver que él estaba haciendo eso y vio que a él no le estaba yendo tan bien, pues empezó como a ponerle mucho más descuento y aún ni así le compraban. O sea, un benchmarking no le funcionó. Exacto, y pues llega allá al frente y pues ve que el zapatero tiene buenas ideas y le propone como una venta de algún diseño, algo así, no entendí muy bien, no sé si es de los zapatos o la tienda. La tienda. La tienda. Imagínense, le propone como que le venda la tienda y pues él hace un acuerdo con sus zapatos que se mueven solos y pues como que no acepta Ajá. y le dan un par de zapatos y pues ese par de zapatos se lo llevan de la vista, entonces como que el que terminó ganando fue como el más humilde, el zapatero más humilde. El tradicional. Exactamente. El tradicional porque siempre hacía las cosas bien, con calidad, con amor, ¿cierto? Fíjense ustedes, el hecho de que los zapatos se movieran y lo apoyaran, pues es una metáfora muy bonita, pues a nosotros nunca se nos mueven los zapatos, pero sí que es lo que están diciendo, que hay que saber que el negocio para una persona significa toda su vida. Tiene un significado muy fuerte en ese sentido. ¿Listo? Bueno chicos, para terminar, entonces en estos últimos 15 minutos de clase, bueno, realmente nos quedan 25, pero nos vamos a tomar 15 minutos para hacer esta autoevaluación de escuelas y precursores. Esta autoevaluación tiene una duración de 15 minutos.
O sea, tenemos el tiempo justo para hacerlo. En esta autoevaluación queremos ver qué tanto han aprendido ustedes los conceptos que hemos compartido. Entonces, por favor, ingresen y van a proceder a desarrollar. Tiene una duración de 15 minutos y un solo intento permitido. Esa autoevaluación les va a permitir a ustedes, pero a nosotros también nos va a mostrar cómo está la comprensión de los temas. ¿Cierto? Háganla porque es para eso, para autoevaluar, para saber qué es lo que está pasando con estos contenidos. ¿Listo? ¿Cómo llegan hasta ahí? Cuando ustedes entran a su curso, entran al primer módulo, que es Teoría Administrativa y Organización, y ahí en Teoría Administrativa y Organización van a buscar este botoncito verde que dice Autoevaluación, Escuelas y Precursores. Entonces, chicos, arranquemos. ¿No deja? ¿Qué te dice? Perdón, no te escuché. ¿Volver qué? Profe, no está habilitado para responder. Por favor, refresquen y vuelvan a intentar. ¿Listo? ¿Ya les dejó, chicos? Sí. Ok, Listo. listo. Veo 6 personas conectadas nomás. Ya van 18 conectados. Bien. En sala hay 36 personas y solamente van 18. Hasta la mitad. Chicos, este proceso de autoevaluación no solamente les sirve a ustedes para reconocer, sino también para hablar de la participación en clase, que vemos que está bien bajita. Ya van 29 de 36. Bueno, chicos, siendo las 3:20, pues ya vemos que varios de ustedes han concluido. Muy seguramente más tarde se activará la opción de revisión para que ustedes se den cuenta en qué fallaron. Sin embargo, nos preocupa sobremanera el bajo rendimiento que hay, y nos preocupa no por nosotros, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo por darles la información de calidad, pero una de las cosas que vemos es que ustedes no están conectados con la clase. Ahí aparece su nombre, pero cuando uno pregunta, el silencio total. Profe, no me funciona el micrófono. Está el chat habilitado. Está el chat habilitado. Los recursos están. Los martes, la profe Ruth y el profe Diego te damos información. Tú luego tienes un espacio de acompañamiento donde de manera presencial el profesor te amplía la información. Hay talleres, los recursos pedagógicos están alojados en la plataforma. Tienes a disposición el CRAI, la biblioteca, con la profe Ruth. Ahora 8 días vimos cómo acceder al CRAI de una manera fácil y rápida, y sin embargo vemos unos resultados con unas notas bastante deficientes, es decir, más de la mitad está por debajo del 3, y eso realmente es preocupante, Entonces, chicos, administrativamente se están haciendo las cosas, pero si las personas no funcionan, la empresa se puede ir
al traste. Y esto es un proceso administrativo. La autoevaluación hace parte de lo que tú, como gerente de tu vida, tienes que decir, oiga, sí, me hace falta poner más atención en esto. O más lectura, o más preguntas, o más consulta. Sí nos gustaría saber posteriormente qué es lo que les hace falta, porque ustedes se van a analizar, ustedes van a revisarse. No hemos llegado todavía al primer parcial, estamos muy cerquita, pero con esta situación creemos que no va a ser muy superior lo que vamos a encontrar. Y esto, hay un dicho popular que dice, soldado advertido no muere en guerra. No es que estemos asustando a nadie, no, porque es por ustedes. Nosotros queremos que todos tengan un nivel que les permita desempeñarse muy bien en cualquier parte. No por ustedes solamente, aquí está en juego el nombre de la universidad, el esfuerzo de sus padres, el mismo esfuerzo de ustedes. Entonces sí los invitamos a que analicen esa autoevaluación y miren qué les falta para completarse. Melanie, tienes la manito levantada, cuéntanos, Melanie. Melanie. Hola, profe. Hola, cuéntanos. No es Melanie. Ahí te aparece Melanie, yo soy Mariana. Profe, una preguntita. Dale, Mariana. ¿Eso tiene nota? ¿Esa autoevaluación que nos hicimos? Claro. Nosotros se la reportamos a su profesor de acompañamiento y él la integrará dentro del primer parcial. Dale, muchísimas gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, no siendo más por el momento, nos despedimos hasta que nos volvamos a ver el jueves con algunos, me veo, o si no,